entrado y no escucharon al principio, les dije que yo ya les había hecho algunas correcciones en el trabajo, no sé si lo alcanzaron a ver. Si Profe, ven yo soy alguna... del grupo 2. Sí, Ahí nos mandó la corrección. Nos mandó una pregunta. ¿Cuál es el sentido del campo cantidad la ventas? Em, la cantidad se refiere a la cantidad del producto. Si Ujú. es una pizza o dos ¿el grupo pizzas, por cuánto me ejemplo. dijiste que era? El Dos. 2, insert coin. Para que no me acuerdo. Sí, a nosotros, profe, nos hizo la misma corrección que a los chicos con el tema del domicilio y bueno, coincidimos con la misma Ujú. opinión de Bien, bien. que está, o sea, que el domicilio debería ser uno, Sí. pero para mostrarlo por pantalla, digamos, como un predeterminado, como un default, y Ujú. en caso de que, bueno, nos encontremos en otro lado, se pueda cambiar, pero quedaría más asociado al pedido que al cliente en ese momento. No sería Claramente. algo, un dato para guardar, digamos. Bien, bueno. En Sí, la sí, registración del usuario sí se le pide un domicilio, que es el que va por default. Y Ujú. después, cuando hace el pedido, cambia el domicilio de envío, que ahí Bien, sale en la tabla pedido, que es domi pedido. bien, bien. Está bien, pero eso dejen, a ver, lo que quede claro en el límite en alcance del sistema, de que solo van a mantener un solo domicilio, que va a ser el principal o el por defecto, Ujú. y si llega a cambiar el pedido porque se encuentra en otro lugar la persona, ese domicilio, ¿qué hacen con eso? ¿Lo almacenan o no? O lo dejan o no lo tienen en cuenta? Eso Y es el lo único que... domicilio del pedido debería almacenarse por una cuestión de a dónde fue entregado. O Claro, sea, está bien. Pero eso al final no ustedes. Yo les hago esa salvedad porque no me quedó claro leyendo el enunciado, en algunos casos, que hacían con ese tipo de domicilio. ah, Y hay algunos Ajá. que no. Depende cómo lo trabajen, si la tabla lo va a soportar o no. tal cual. Sí, hay ciertas cosas que hay que preguntarle a los ingenieros cómo deberíamos trabajarlas. Por ejemplo, hay una de las cosas que, si bien los alcances, si usted me pide y vive en Rivadavia, ¿cuál es el radio para Ujú, enviarle, ¿no? No ujú. está definido tampoco, por eso nosotros lo pusimos en rojo. Hay que definir un radio que hasta Sí, cierto punto, que el sistema, una de las funcionalidades que debería tener, es medir la distancia, una distancia mínima. Nosotros pusimos unos 15 kilómetros. ujú, Entonces, está bien. el domicilio de entrega respecto al punto donde se encuentra el hombre o la mujer que haga el pedido Ujú, no debe superar bien, ese kilometraje. Pero bueno, son funcionalidades nuevas que hay que planteárselas a los ingenieros, porque no claro. están en los requisitos del sistema. Exactamente. Y el tema es que vos diciéndomelo de esa manera, yo te puedo preguntar, bueno, ¿cómo calcula el radio? ¿Cómo calcula el radio? Y eso directamente lo hace a través de Google, Ujú, con el Maps, se calculan las ujú. distancias, sacando Claro, las funcionalidades de la misma aplicación. Es una ujú, aplicación insertada en otra aplicación. bien. Porque sabía que me ibas a contestar de eso. Te voy a decir que, bueno, muéstrame cómo lo vas a programar. Bueno, haría en principio Está un bien, no son componente preguntas 9 en Angular. no es pregunta de la materia. Estoy ahí poniéndome como abogado del diablo del otro lado de los otros profesores. Ah, Cuando, sí, tener cuidado que cuando lo plantees tengas la solución. claro, sí, sí, lo plantearía como Ujú. un componente nuevo. Bien, vamos a la pregunta esta que acá estoy viendo la tabla ventas, en donde preguntaba la cantidad, cuál era el sentido de la cantidad, porque en la tabla venta que yo veo que ustedes me han puesto, tiene un identificador del artículo, un identificador del pedido, la cantidad, la fecha. ¿Esta tabla venta para qué me serviría? Este es para tener un registro en el tiempo de las ventas con los costos, porque tiene que tener un costo asociado al tiempo, por eso tiene una ¿Y ustedes fecha. tienen una tabla que se llama factura o algo así? Sí, pero en la tabla factura no van costos. ¿No?
No, Pero los costos los debo sacar yo de mi página de, no sé dónde tienen los costos ustedes, en qué tabla está, pero lo deben sacar de la tabla de histórico de precio. del histórico de precio de lo que tengamos en stock, y lo que vamos comprando, eso sí, con eso nosotros formulamos el costo total, que por eso tenemos esa tabla de ventas que queda registrada ahí, porque cuando hablamos con usted, si mal no recuerdo, o si me estoy equivocando, no sé, Mm, dígamelo usted, en lo que era detalle de factura y factura no debían ir costos. exacto, no, no, Entonces, y acá eso tampoco tenía debe ir el costo. registrado, claro, pero en uno de los requisitos de Magni era que quede un registro de los costos asociados al tiempo, digamos. En una determinada fecha el costo era tanto. Y eso va a estar determinado por cada vez que se ingresa un artículo con si usted tiene abierto la tabla Es que vos, que dice por stock ejemplo, artículo o ingreso artículo productos. en este ejemplo que vos has puesto acá, de ID de venta, el primero nada más, ¿sí? En donde Ujú, en el registro costo asociado, tenés un valor de 245 en la fecha 14. sí, No sé si lo estás viendo, a lo sí, lo mejor. estoy viendo. Sí, Lo estoy viendo. 245 el ID 1 del artículo ID ajá, 1 y venta 1, sí. bien. Bueno, ese número 245, vos lo puedes llegar a calcular. Claro, No hace falta que esté acá. ese número está calculado, pero no está Claro, registrado en ningún otro lado. no Yo importa. necesito, Es que ahí perdés la integridad del dato, o sea, perdés consistencia. pero entonces, ¿dónde lo registro, profe? En Que ningún no lo lado. entiendo. No lo tenés que registrar. Vos tenés que calcularlo. Y si yo el día de mañana yo te pregunto, bueno, a ver, el pedido 215, entra por pedido, por decirlo de alguna manera, ¿cuál fue el costo asociado? Y tengo que llegar a ese número, 245, por más que haya sido del año pasado, por ejemplo. Claro, pero yo donde tengo, por ejemplo, el registro de los costos en el tiempo. Y por eso tenés que hacer un histórico de precio. El histórico de De- precios está acá en ingreso de artículos producto, lo saco desde ahí según el exacto, ingreso de artículos por fecha. exactamente. Vos tenés Ahí que irte a está. ver Bueno, entonces en nos ese sobra. momento cuánto valía el artículo. No sé, These two ponerle que el artículo diplomats en are este about to caso, el uno, begin. haya sido una pizza, no me acuerdo los códigos, pero Sí, sí. ponerle que haya sido una pizza. Bueno, ¿cuánto valía la pizza en ese momento cuando lo vendí, en esa fecha? Claro, claro. ¿Me Sí, entendés lo que te quiero decir? sí, Esa totalmente. columna Claro, no porque ya debería ir. teniendo ya teniendo la receta, ya teniendo los ingredientes asociados a Ujú, ese, exacto. claro, backend puro. Ah, es que uno a Ujú, veces se confunde, profe, porque dice, bueno, hay que registrar todo en tablas, la claro. registro tabla. Y a veces el error que uno comete al trabajar con Excel, porque Excel no es una base de datos, pero bueno, No, no. Exactamente. Vos lo has dicho, no es una base de datos. La podemos hacer funcionar como una base de datos, pero le falta mucho. lo demás, profe, Está usted lo ha bien. visto bien. Lo demás está bien. Bueno, vamos a borrar ese entonces, costo Fíjate que asociado. ahí, una vez que vos arregles el tema del costo, la cantidad también no hace falta, porque si la cantidad, ¿qué es? El registro de ventas para ese día de ese artículo. Pero está para ese pedido, por ahí si, por ejemplo, el pedido Claro, para tiene, ese pedido, exactamente, porque es el o sea, pedido artículos vendidos 215. serían en todo caso, Eso, porque, pero fíjate cómo me estás poniendo un ID de artículo adelante. Es decir, que yo en el pedido 215 vendí dos dos. del artículo uno del artículo 55, 5 del Sí, artículo 41. exacto. Pero ese dato ya también lo tenés en los pedidos y en la factura. A ver, yo le digo, no, en el pedido solamente se registra la fecha, el ID de cliente, el envío, el estado, el Ujú. tiempo estimado, el delivery asociado Y, y el y domicilio de tenés entrega. pero no tenés una tabla de detalle de pedido o algo así, a ver. Exactamente, sí. Y ahí tenemos, ay, que se nos faltó cargar. Ahí debes tener el dato de vuelta. ID factura, ID artículo y la cantidad. Claro, lo Ajá, volvés está a tener, sobrando. lo estás poniendo en dos tablas iguales, ¿me entendés? Ahora estoy haciendo redundancia de datos. Claro, fíjate que ahí esa parte tienen que corregirla. Y porque A lo mejor necesita es muy probable espacio el que juez. hasta eliminen esta tabla. La tabla venta a lo mejor la tengan que eliminar. O sea, va a estar de más.
Claro, sí, 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 porque sí, ¿cómo hacemos una generación de reporte? Sí, sí, pero el reporte tiene que salir de los datos que yo tengo almacenados Ujú, indistintamente. O sea, tiene que ser eh, transparente para el usuario final de donde sale. sí. Quizás para Si a mí- así no fue fácil para nosotros para visualizarlo, o sea, físicamente de cómo sí, quedaría determinada claro, cosa. Pero está es bien. cierto, ¿no? No Es debería normal estar. eso que esto Son datos que se repiten. se Claro, entiende haciendo ejercicios nada más. tal cual, sí, la de ventas, la verdad que está como medio. Sí, sí. Sí, sí, porque con la factura y ya con los pedidos Ujú, tienen asociado una fecha. bien. Bueno, una vez que le pulan esto, péganle una vuelta más de rosca a esta parte, Ujú. hasta pueden llegar a ver que la tabla pedido y la tabla facturas, con sus detalles obviamente, hasta les quedan iguales a lo mejor. Eh, Así que péguenle una miradita a ver si no eliminan también tablas por ahí. Pero si no, las pueden dejar, da igual. En el caso de pedido, la factura tiene un pedido asociado, pero Y en el claro, pedido no sale la factura, ¿eh? claro, por eso, pero si vos ves el resto de los campos, tienen los mismos campos. Pedido del cliente Pero bueno, sobre- véanlo, peguen una analizada a eso si quieren. No está mal que lo tengan separado, pedidos y factura, no está mal. Pero bueno, si quieren optimizar el diseño, pueden llegar a tener una sola tabla. Ok, gracias, profe. Dale. Profe, le hago una consulta. Si Grupo yo en la 2, aclaración de cliente grupo puse 2, Sí, sí, el el grupo. mismo grupo, sí. sí. El cliente, arriba de la tabla cliente lo puse. El cliente contará con un domicilio por defecto proporcionado por él mismo y un único número de teléfono asociado a la aplicación. El Ujú, domicilio de entrega podrá modificarse por el usuario en el caso de realizar el pedido en un domicilio que no sea el ya establecido. bien. Entonces ahí Con esa... la Ah, pregunta es, ese domicilio nuevo, ¿qué sí. hacemos? ¿Lo tengo en cuenta Queda- o no? queda- sí, queda registrado en la tabla pedido, Bien. porque es manera de constatar dónde va el delivery a hacer la Ujú, entrega. Es una manera de ujú, resguardarnos nosotros. bien. Pero ¿y se lo vas a dejar almacenado al cliente o no? Al número de teléfono, en realidad. No, 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 el No. Él domicilio. está diciendo si va a quedar Estamos hablando del almacenado domicilio. dónde hizo el pedido el cliente. Sí, podría ser, profesor, para que el cliente al acceder a su histórico de pedidos Ujú, vea dónde lo pidió. claro. Es lógico eso que vos estás diciendo, porque aparte, vos ponete el lugar del cliente. Si vuelve a pedir estando en el mismo lugar, dice, pero si yo la semana pedí, otra vez tengo que volver a poner el domicilio. ¿Me entendés? Entonces que te lo dé como opción que vos ya pediste en ese lugar, que si lo querés elegir. Ujú. Sí, hay que hacerle una... el domicilio de entrega podría ir directamente a la tabla clientes y lo sacamos de pedido, ¿Sí? porque si Véanlo no va a cómo tener lo, redundancia de datos en dos tablas. véanlo cómo lo manejan. Entonces eso quiere decir que el cliente puede tener más de un pedido, o sea, perdón, más de un domicilio para hacer pedidos. Mm, No, en ese caso no, porque no cumplirá la normalización. Claro, por Debería eso. quedarse en pedido directamente. Ujú. Eso lo van a tener que ver por eso. Ujú. Definan cómo Es- quieren hacer esa parte. Obviamente que tiene sus pros y sus contras. Desde el sí, punto de vista del exacto. cliente es mejor que lo tenga, que almacene todos esos datos. Desde el punto de vista de ustedes que tienen que diseñar, es seguro que van a tener que armar una tabla de domicilios por cliente. Sí, sí, una tabla intermedia, sí, Ujú. con pedidos, domicilios de entrega. Número de pedido, domicilio de entrega. Bueno, háganle en La esos intermedia. ajustes hagan esos ajustes al diseño y me lo muestran, no sé, durante la semana o la semana que viene. Ok, ahora lo hacemos ahora mismo. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Hasta vemos. Nada, luego. Chau, hasta luego. chau. Chicos, ahí los veo en Discord. Bueno. Bueno, de los otros grupos, ¿alguien quiere consultar algo? El grupo uno no, por lo menos. Bueno, grupo 2 ya. Grupo 2 era el que estuvimos recién. Grupo 3,
Hola, profe, ¿cómo va? ¿Qué tal? No, nada, en realidad lo del teléfono lo tendríamos que aclarar Ujú. porque, Bien, bien, bueno, es uno solo, nada más, sí. bien. Pero sí, lo aclaramos, lo aclaramos. Listo. No hay problema. Grupo 4, Profe, buenas tardes, del 3. dale. O sea, hacemos esa aclaración y se lo mostramos, lo tenemos que volver No, no, a no, subir, no, a ya es editarlo. suficiente. No, no, no. No, no, arréglenlo como para que quede bien nada más. Bueno, ¿Mm? gracias. Grupo 4, Hola, profe. ¿qué tal? Sí, tendríamos que hacer también lo mismo, la aclaración del teléfono, Ujú. que Bien, solo usa uno. En caso de que lo cambie, lo puede editar, no bien, hace falta que tengamos ese dato en un histórico o algo por el estilo. bien, bien, bien. No hay problema. Y Aclárenlo entonces. la tabla de configuración, Ah, esa era la que tenía tabla de configuración que no sabía para qué era. sí. Sí, esa tabla es para poder hacer un par de cálculos dividiendo el tiempo por la cantidad de cocineros. Eso es Ah, un bien, bien. requisito de Tiene Magni, sí. otra. Bien, bien. Bueno. Sí, porque esa no la entendí nunca, entonces dije, bueno, pregunto. Pero me había olvidado, menos mal que me hiciste acordar. Ujú. Bueno, en general, los 4 grupos que he visto, mañana veo los otros 4, pero los 4 que he visto ahora bastante bien. También han encarado bien la normalización. Me imagino que les ha costado un poco llegar a este tipo de diseño de base, en donde, bueno, tenemos que mantener ciertas normas de normalización, que es lo más difícil de esta materia, es ver esa parte. Así que bueno, nada, corrijan lo que les acabo de decir como para que les quede bien. Ya a partir de la semana que viene vamos a empezar ya con algunas cositas del motor. Eh, Así que vayan viendo si instalan el motor en alguna de las máquinas de ustedes, del grupo, para ir haciendo las cosas que vamos, los ejercicios que vamos a hacer sobre este práctico. ¿Estamos? El motor de base de datos lo eligen ustedes. Yo les aconsejo que sea MySQL porque hay mucha bibliografía y es bastante sencillo manejarlo. El que quiera instalar otro motor, no hay ningún problema. Ok, profe. Bueno, ¿alguna consulta más que quieran hacer? Bueno, perfecto. Nos vemos entonces el martes. Mañana solamente, si quieren conectarse no hay ningún problema. Mañana estaríamos con los últimos 4 grupos. Perfecto, profe. Nos vemos Nos entonces. vemos, profe. Muy Chau, bien. Chao, profe. profe. Luego. Saludos, Chao, profe. Hasta chao. luego. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos.